Óscar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, en casa, como todos. Qué raro, creía que habría salido hoy a dar una vuelta o algo. Vamos, lo máximo a ir a comprar al supermercado y volver. Sí, nuestros paseos son cortos últimamente, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Bueno, les estaba diciendo antes de que te conectaras que íbamos a hablar de la autoestima de los más pequeños, pero bueno, que si querían dejarnos alguna preguntita y tal, pues que hablábamos sobre la autoestima en general. Claro, genial. Si dejan preguntas, bien, y si no, pues vamos hablando. Si no, tú y yo tenemos cuerda para rato, o sea, que no hay ningún problema. Bueno, os presento un poquito a Óscar, que le tengo que agradecer que haya accedido a mi invitación. Él es maestro y fundador de la Escuela de Padres 3.0, conferenciante, bueno, hace un montón de charlas ayudando a otros padres a gestionar mejor a sus hijos y darles pautas y un montón de recursos. Y bueno, y la vida nos unió y hizo que nos convirtiéramos en compañeros de trabajo para normalizar, ¿no? Un poco, pues también la psicología, porque al final tú hablas de emociones y le das un montón de importancia, como les doy yo. Y bueno, y en la educación, sobre todo, ¿no? En clase, que al final queremos cambiar un poco cómo funcionan las cosas. Pues sí, esa es la idea, Amparo. La verdad que sí. Y la verdad que hace muchos años ya, me acuerdo cuando empezamos con la Escuela Padres con Talento y que hicimos aquella formación, y hace años ya que estamos en contacto y bueno, y colaborando en proyectos y en cosas que al final creo que nos llevan al mismo camino, ¿no? Intentar aportar lo poquito que podemos, pero si de verdad queremos cambiar las cosas, creo que es a partir de ahí, de ese poquito que vamos sumando cada uno de nosotros, pues bueno, ahí es donde se producen los cambios. Creo que lo que estamos viviendo ahora con la pandemia esta es una metáfora, ¿no? de lo que es la vida y del poder que tenemos. Fíjate que algo tan sencillo como quedarnos en casa puede producir un gran cambio. Bueno, si nosotros a nivel individual podemos producir ese cambio, a nivel social, de otras maneras y haciendo otras aportaciones, también podemos producir cambios. Y en la educación, aunque no lo vemos porque son muy lentos, creo que sí que se están dando muchos cambios. Yo creo que sí. Al final hay veces que pensamos, pero ¿qué voy a hacer yo, no? ¿Para qué va a servir esto? ¿O quién soy yo, no? Para mover algo. Pero bueno, que todo empieza con un pequeño paso y grandes cosas han hecho así, ¿no? Personas que también dudarían de poder conseguirlo y creo que tienes razón, que hoy en día muchos profes y muchas personas estamos intentando pues cambiar las cosas, darle importancia a otras que no se les daba y eso yo creo que será la clave para el futuro, aunque los cambios, pues como tú dices, se irán notando como poco a poco, ¿no? Poquito a poco. Pero bueno, poco a poco, no pasa nada. Bueno, habíamos dicho de hablar de autoestima por centrarnos un poco, porque si no tú y yo podemos hablar de muchas cosas. Y era un poco la idea que teníamos. Entonces, si quieres contamos un poco cómo podemos detectar si nuestros hijos tienen baja autoestima. ¿Cuentas un poquito tú y complemento? Sí, yo si quieres empezaría por definir qué es autoestima, porque al final creo que todos hablamos de la autoestima como algo que conocemos, o sabemos, o creemos conocer, pero al final lo reducimos a una cosa, ¿no? Y creo que básicamente una definición podría ser el cómo nos juzgamos, cómo nos valoramos y, en definitiva, cómo nos apreciamos, nos estimamos, nos queremos a nosotros mismos. Y eso creo que es importante tener en cuenta que ese cómo nos valoramos o nos juzgamos no es solo por lo que hacemos nosotros o lo que pensamos nosotros, sino que muchas veces viene, casi siempre, por desgracia, viene del exterior. Entonces, eso es lo que va un poco construyendo nuestra autoestima y que a partir de ahí es donde podemos entender nosotros como padres el gran poder, o como decía Spiderman, ¿no? Y la gran responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, porque esa autoestima nosotros la podemos trabajar y la debemos trabajar con nuestros hijos, con nosotros mismos, pero sobre todo con ellos. Es importantísimo. Totalmente cierto. A mí me gusta definir la autoestima en general como la diferencia que hay entre el yo real, lo que yo ahora mismo soy, el concepto un poco que tengo de mí, de mis valores, de mis cualidades, de mí como persona, con la diferencia con mi yo ideal, es decir, lo que me gustaría ser, ¿no? O cómo me gustaría ser.
Si esa diferencia entre mi yo real y mi yo ideal es grande, mi autoestima será baja, es decir, estoy lejos, ¿no?, de mi concepto. En cambio, si esa autoestima se acerca bastante, tendré una autoestima más saludable o más en equilibrio. Esto llevándolo a los niños, claro, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque los niños aún no tienen esa capacidad, ¿no?, cognitiva para tener este concepto que estamos hablando, pero sí que es verdad lo que tú, Óscar, has dicho. Yo veo clave el cómo los padres van modelando, ¿no?, a esos niños, y esas cosas que los niños ya se empiezan a decir, ¿no?, que van marcando su autoestima, aunque ellos no sepan qué es la autoestima. Porque al final ellos hablan como de un abstracto, ¿no? O sea, van mandando mensajes, van diciendo cosas que nos pueden ir a nosotros como adultos, que sí que tenemos esa capacidad de darnos cuenta de si se quieren más o se quieren menos. Y entonces eso sí que es trabajable totalmente. Totalmente, pero creo que es importante, Amparo, que tengamos en cuenta que no solo los padres, ¿no? Creo que a nivel social hay una serie de reglas, de valores, de todo, que son los que nos están, creo que, limitando ese concepto que tenemos de nosotros mismos y que no nos permiten crecer, ¿no? Un ejemplo lo tenemos, porque he dicho que, por ejemplo, que hablemos de los adolescentes. Pero los adolescentes lo tienen muy complicado en el sentido de que, y más en estos días que estamos tan hiperconectados, que están todos los días en redes sociales, que las redes sociales es simplemente un espejismo de lo que es la vida, no es la vida real. Y siempre vamos a encontrar a alguien más que tiene más que nosotros, que sabe más que nosotros y que es más guapo, más inteligente, más... Y eso creo que es una fuente de frustraciones, ¿no?, en la sociedad de hoy. El comprobar cómo hay mucha gente, entre comillas, que está ahí exponiéndose en estas redes, en estos medios, en las que parece que la vida les va fenomenal. Bien, y que es una vida súper happy, y que además hacen por ostentar esto, ¿no? Por demostrar que la vida es súper... Y creo que aquí esto lo que es una fuente de eso, de frustraciones, de un sentimiento de inferioridad, de decir, bueno, pues yo no puedo tener eso y no puedo... Porque al final creo que todo no depende ni de lo que somos, ni de lo que sabemos, ni de lo que tenemos, sino cómo aceptamos lo que somos, cómo aceptamos lo que sabemos y cómo aceptamos lo que tenemos. Si eso lo tenemos claro, al final a todos nos reparten unas cartas en la vida. Lo importante no es que las cartas sean buenas o malas, lo importante es cómo jugamos esas cartas en la vida. Y ahí creo que la autoestima juega un papel importantísimo. Y en los niños es fundamental porque no nos damos cuenta los padres, pero muchas veces eso se refleja, y tú lo verás en consulta, se refleja mucho en la conducta de los niños. Es decir, aquellas conductas que muchas veces pensamos que son incorrectas, que son inadecuadas, es decir, que se están portando mal, no son sino el reflejo de una baja autoestima, que el niño la traduce o el niño la manifiesta en ese tipo de conducta, que no deja de ser una llamada de atención al papá o a la mamá, de decir, oye, estoy aquí, que cuando me porto mal sí que me atendéis, cuando me porto mal sí que os enfocáis en mí, sí que me atendéis, sí que me prestáis, pero cuando hago las cosas bien, ni me las reconocéis, ni me las valoráis, ni lo ponéis eso en valor, ¿no? Algo tan sencillo, si queréis hablamos después, como es que escuchemos a nuestros hijos, que es algo súper básico y que puede afectar o en positivo o en negativo en la autoestima de nuestros hijos. Totalmente. A ver, yo de lo que estás diciendo dividiría el tema en dos partes, cosas que me gustaría decir porque creo que son importantes. Como tú muy bien has dicho y has especificado, no son solo los padres los que modelan, ¿no?, la autoestima de los niños, sino evidentemente todo su entorno y evidentemente el contexto en el que vivimos, incluso la profesora que tengan o los compañeros que tengan. Es decir, todo esto son al final mensajes que van entrando y van llegándonos. Pero sí que ese entorno, dentro de la posibilidad de control que tenemos, que es poca, ¿vale? Porque al final pues no podemos controlar a la profe que tienen o no podemos controlar ciertas variables, pero sí la nuestra, ¿no? Y es verdad que el otro día, mirando un poco las estadísticas de la baja autoestima que hay en España, me salía que un 40% de los españoles tienen baja autoestima. Es decir, es un porcentaje altísimo y que evidentemente no adquieren cuando somos adultos, sino que esto va arrastrándose en la mayoría de casos. Porque fíjate, te voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy claro, ¿no? O sea, un niño, cuando tú le preguntas
¿cómo está el nene? Y es chiquitín, pues bueno, pues 3 años, 4 años, y es súper honesto y súper claro que te dice, pues el nene está guapo, o es inteligente, listo, es lo que sea, ¿no? Esa conducta, a medida que van creciendo, sin querer, lo vamos penalizando. Es decir, cuando va haciéndose este niño mayor y empieza a decir cosas positivas del mismo, a lo mejor la madre, la abuela, el tío, el padre, quien sea, no, pues yo le voy a decir a mi amigo que yo soy más guapo que él. Escúchame, ¿cómo le vas a decir eso? No van a querer ser tu amigo. Sí, sí. Creerán que eres un creído. Empezamos a inculcar una serie de pensamientos que luego de adultos van quedándose el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, y van mermando al final esa autoestima, que esa persona hable bien de sí mismo, ¿vale? Entonces, al final voy adquiriendo esos miedos porque si hablo bien de mí, si digo que soy bueno en algo, va a estar penalizado por la sociedad. Y yo me encuentro que hay como un mal concepto de la autoestima. Es decir, a una persona le dices, ya, pero di algo bueno de ti, ¿no? Ya, pero es que van a pensar... No, o sea, una persona narcisista es una persona egocéntrica consigo mismo, que solo habla de él, que solamente tal. Confundimos una buena autoestima con un narcisismo, no tiene nada que ver. Es decir, yo puedo decir que soy buena en ciertas cosas, igual que soy mala en otras, pero eso es tener buena autoestima. Es decir, tengo que reconocer mis propias habilidades, mis propias cosas positivas que sí que tengo. Pero el problema es donde está Amparo. Yo creo que el problema está en que de pequeños se ha insistido mucho, pero muchísimo, y en la educación se insiste mucho en penalizar las debilidades y no focalizarnos tanto en las fortalezas. Por eso, cuando vemos a nuestros hijos, cuando le preguntas a un papá o a una mamá que te diga cualidades positivas de su hijo, pues te las va a decir, evidentemente, pero les cuesta decirlas. Ahora bien, si le dices lo contrario, que te diga características o cualidades negativas, te podían llenar 3 folios, pero además sin pensárselo, y empiezan a escribirte las cualidades negativas. Por eso digo que nos enfocamos mucho en esto, en lo negativo, en lo que hacen mal, en el error, pero no como algo que les permita crecer, que les permita mejorar. Creo que ahí estaría lo importante. Y la buena autoestima se basa en encontrar ese equilibrio entre lo que tú has dicho, en saber reconocer cuáles son mis fortalezas, pero saber reconocer también cuáles son mis debilidades, porque todos no somos buenos en todo, ni se nos da bien todo, ni vamos a hacer bien, no, pero aquello que se nos da bien y que hacemos bien, evidentemente que podemos decir y podemos reconocer, que podemos mostrar que lo hacemos bien, y no tiene ningún problema. Y eso es lo que te has dicho, no es ser un narcisista, simplemente estás exponiendo aquello que sabes hacer bien, que se valora y que la gente lo valora y que al final, como seres humanos que somos, necesitamos, porque yo creo que es una de las características o de las peculiaridades de nuestra especie, necesitamos que nos digan que hacemos bien las cosas, porque cuando nos dicen que hacemos bien las cosas es cuando nosotros sentimos que estamos progresando. Y no hay nada peor en esta vida que sentir que no progresas, porque cuando te quedas estancado, cuando no progresas, es cuando vienen los problemas, las frustraciones, las depresiones y otros tantos que van apareciendo. Por eso creo que siempre tenemos que decir, bueno, sí que es verdad que esto es una debilidad, no eres capaz de hacerlo, no eres capaz de hacerlo bien o no estás de tal, perfecto. Pero si cambias esto y esto, vas a poder mejorar, vas a poder crecer. Es decir, siempre hay que dejar una puerta abierta a que el niño pueda mejorar en cualquier aspecto de la vida, porque creo que todos, en mayor o menor medida, podemos mejorar en muchísimos aspectos de la vida que no nos damos cuenta, que no somos conscientes. Pero muchas veces porque nos limitan esos mensajes que hemos recibido de pequeños, de tú esto no eres capaz, de tú esto no sabes hacerlo, o tú esto tal, no. Todos esos nos que nos han puesto, creo que nos han caído ahí, los tenemos como una losa en nuestra cabeza, y de verdad que nos llegan a limitar, ¿no? Es como el cuento este, bueno, el elefante, que de verdad los elefantes cuando son pequeños los atan a la cadena, y una cadena muy grande, y después la retiran y la quitan y el elefante no se mueve de allí. ¿Pero por qué? Si tiene la posibilidad de salir y de escapar si no está encadenado, porque él cree y está convencido de que está encadenado y que no puede salir. Pues eso básicamente es lo que nos pasa a nosotros. O sea, tenemos una serie de creencias que nos han instalado, nos han puesto en nuestro disco duro, y al final creo que
Nuestro trabajo es hackear ese disco duro, desinstalar todo esto y trabajarnos mucho. Y nosotros ahora tenemos la posibilidad de hacerlo con nuestros hijos. No esperar a que ellos sean adultos, porque ahora a nosotros nos cuesta 3 veces más que lo que les puede costar a ellos ahora. Por eso creo que tenemos una labor, digo, importantísima. Totalmente, porque es lo que tú dices, ¿no? Ese concepto que decías es lo que se llama indefensión aprendida, que a veces me instalan como esa creencia, yo la hago mía, la hago real, cuando en verdad un montón de esas cosas que no nos gustan son habilidades que son trabajables y son entrenables. Es decir, no son cosas que no pueda ya modificar. Hay cosas de mí que no, es decir, bueno, ahora casi todo, hasta el físico no puedes casi modificarlo, pero bueno, hay una serie de cosas que tengo que aceptar de mí, pero la inmensa mayoría son habilidades que son entrenables y al final tenemos que partir como de ese concepto, ¿no? Tanto con los adultos, cuando ya somos mayores y tenemos una baja autoestima, como con los niños. Es decir, que no le salga ahora no significa que no lo va a poder hacer. Y hay que alentar un poco con este mensaje, no tanto con el otro mensaje, que al final es el que a veces es el que más llega. Pero creo que un problema que tenemos en general los padres de hoy, y creo que por ahí ya la cosa empieza mal, y precisamente cuando, incluso antes de tener un hijo, ¿no? Antes de tener un hijo ya estamos pensando cómo nos gustaría que fuera nuestro hijo. Evidentemente, siempre cuando pensamos ese hijo ideal y si tuviéramos que apuntar en una hoja las cualidades, tal, son todos espectaculares. Pero una cosa es ese hijo ideal, ese hijo soñado, ese hijo que hemos idealizado, y otra cosa es la realidad que nos encontramos después. Y muchas veces los papás y las mamás no sabemos distinguir entre el hijo ideal, ese que nosotros pensábamos, y el hijo real que tenemos delante. Y nos enfocamos más en el que nos gustaría tener, el que queremos tener, y eso vuelve a ser una fuente de frustración nuestra que volcamos en nuestro hijo. ¿Por qué? Porque nos gustaría que nuestro hijo fuera cariñoso, ya, pero no lo es. Ya, pero es que yo soy muy cariñoso, pero mi hijo no lo es. Y ahí yo lo soy, pero él no lo es, ahí ya estamos cometiendo un gran error. Es que nos gustaría que nuestros hijos fueran una versión reducida de nosotros. Y ahí nos equivocamos mucho, porque al final nuestros hijos lo que necesitan es crecer por ellos mismos, ser personas autónomas, independientes y con sus características, con sus cualidades, como hemos dicho, con sus fortalezas, con sus debilidades, pero ser ellos mismos. Nosotros le podemos dar herramientas, porque al final de todo esto lo que queremos es que nuestros hijos sean felices. Y la felicidad no se le puede transmitir, la felicidad no se le puede regalar, la felicidad no se puede comprar. Entonces, lo que podemos darles es herramientas, y la autoestima es una herramienta. En el momento en que yo estoy pensando que lo que tengo delante no me gusta, ahí ya tengo yo un problema y se lo estoy trasladando a él, porque él se va a dar cuenta que mi padre o mi madre no asumen o no les gusta cómo soy. Y ese es el mensaje que le puedo transmitir. No hace falta que lo transmita con palabras, con mis actos, con mis hechos, con mi manera de comunicarme día a día con él. No hace falta que le diga eres tonto o eres un inútil. Es que no hace falta. Simplemente él percibe que a su padre no le gusta cómo es su hijo. Y eso ya, para él, nosotros siendo la figura de autoridad, referente, el espejo, como queramos decirlo, ya ahí el niño ya empieza a percibir que algo no está haciendo bien, cuidado, que él no lo está haciendo bien. Ese es el problema. El niño ya piensa que él no está haciendo bien las cosas. No. Nosotros los adultos somos los que no lo estamos haciendo bien porque no asumimos, no aceptamos que lo que tenemos delante es un niño y es un ser individual que va a crecer y al final va a llevar su vida. Y hablo de cuando son niños, pero me puedo ir más adelante cuando llega el momento en el que tienen que salir de casa. En ese momento hay parejas, hay padres, madres que no saben asumir que su hijo tiene que marcharse, que deja de ser ese niñito, esa niñita que un día pues lo tenían en la cunita. Oye, no, mira, que tiene 38 años, que ya es momento de que se vaya. Y no sabemos cortar ese cordón. A veces son los hijos los que no saben, pero muchas veces son los padres los que no asumen esa realidad, asumen esa situación y no aceptan tampoco, por ejemplo, que su hijo tenga un criterio propio, que su hijo tal, porque consideran que siempre su voz, su autoridad va a estar por encima. Tenga el niño 12 años o tenga el niño 32, porque yo soy su padre. Hoy en día no. Y yo creo que esto no funciona así y que eso deberíamos de cambiarlo, los adultos. Totalmente, o sea, ahí el fallo está, y esto pasa mucho, ¿eh? Y antes hablaban de adolescentes, con los adolescentes pasa mucho y en consulta llega mucho. El tema de la aceptación de los padres. Es decir, hay muchos padres que no aceptan que sus hijos
son diferentes, cuando genéticamente son distintos, es decir, tienen otra personalidad, tienen otros rasgos, viven en otra época, tienen otros amigos, tienen otras circunstancias que hacen que sean diferentes. Y no aceptan que eso sea lo que es. ¿Y qué mensaje mandan? Que tú lo haces mal, que tú tienes cualidades que no son las correctas porque las mías son las adecuadas. Porque al final estoy mandando este mensaje claramente. Por ejemplo, el mensaje que has dicho tú de no es cariñosa, ¿no? Yo tengo una niña que tendrá 13 años aproximadamente y estamos en un constante debate de yo mediadora con su madre y ella. ¿Por qué? Porque la madre constantemente es que tiene que saludar, es que tiene que hacer las cosas así. Claro, estamos con dos caracteres totalmente opuestos. Una persona muy abierta, muy extrovertida, con una figura pues más tranquila, más introvertida, más vergonzosa. Entonces, claro, es un choque de trenes. La madre quiere que la niña sea abiertísima y la niña no quiere ser como la madre, porque a ella no le gusta ser así. Ya está. Pero ¿qué le manda la madre el mensaje? Es incorrecta tu forma de ser. Cuando no es incorrecta. La niña no va haciendo cosas inadecuadas, simplemente pues que es menos abierta. Ya está. Que es diferente a la madre. Y punto. Es diferente y los padres muchas veces tienen que aceptar esta parte, porque no su visión es la correcta. Y este mensaje llega muchas veces y esto ya va minando, ya va generando esa baja autoestima posterior o incluso dentro incluso niños pequeños, porque al final es lo que tú has dicho. No hace falta que yo le diga a mi hijo que es un inútil para estar interfiriendo en su autoestima, sino yo con otro tipo de mensajes, comparando caras, gestos, también estoy mandando ese mensaje. O el niño va a opinar, lo ignoro, no le doy valida a esa opinión. Todos estos mensajes que son de comunicación verbal o no verbal, también están interfiriendo y están llegando el mensaje de que no es válido mi criterio. Totalmente. Pero ahí has dicho algo importante cuando has hablado, por ejemplo, de la comparación, porque hemos hablado de ejemplos de padres con hijos, por ejemplo, que puedan tener solo un hijo, pero cuando tienen varios, la comparación, por ejemplo, entre hermanos, es algo que sí que puede llegar a minar la autoestima de uno de los hijos, porque siempre cuando hay una comparación, del tipo que sea, a una de las dos partes que estás comparando, siempre la vas a poner en menos valor, y eso es lo que siente la otra parte. Por ejemplo, un hermano que siente que a uno se le valora, a uno se le elogia, a uno se le respeta, a uno tal, y él se va haciendo pequeño porque a mí no se me valora. Pues, al final, la conclusión a la que llega ese niño o esa niña es que yo no soy querido en mi familia, o me quieren menos que a mi hermano, menos que a mi hermana. Y esto creo que tiene consecuencias a corto, pero también a largo plazo, porque esto luego se va perpetuando y se va progresivamente con el paso de los años, yo creo que se va acrecentando incluso más, ¿no? Y aquí no hablo ya como padre, sino que hablo también como hijo y como hermano, ¿no? Que he tenido hermanos, hemos sido 3 y a cada uno, y por mucho que los padres digan de que a todos nos educan igual y que a todos nos tratan igual, son tonterías porque no es verdad, porque la situación, los escenarios son distintos cuando hay un hermano, cuando hay 2, cuando somos 3, es totalmente distinto. Y entonces luego es cuando ves que ese tratar de una manera tratar de una manera al otro, darle esto, bueno, es cuando ves las diferencias y entre los propios hermanos perciben, se dan cuenta y son capaces de identificar, pues mira, pues a este tal, incluso podemos poner incluso la etiqueta, podemos hablar de etiquetas, de este es el favorito, este es el preferido de papá, de mamá, y no es que sea el preferido, yo puedo entender, y de hecho lo digo abiertamente, que tú puedas tener más feeling, más con uno de los hijos, como podrías tener con cualquier otra persona. Lo malo es cuando vamos a las comparaciones. Tú sí, porque tal, porque tu hermano esto, lo otro. Eso hace muchísimo. Yo recuerdo en la época, sobre todo de estudiante, cuando me comparaban, ya no con mi hermano, por ejemplo, me comparaban con un amigo, o con el hijo de un amigo o de un vecino, y decía, pero vamos a ver, que yo soy yo. Y si quieres al hijo de aquel, yo pensaba, bueno, pues vete con aquel. Yo he llegado a pensar, ¿no? Pues al final yo soy tu hijo y el mensaje que me estás dando es no te gusta como soy. ¿Pero por qué? Porque no estoy estudiando las horas que tengo que estudiar, porque no estoy dedicando el tiempo que tengo que dedicar. Y no nos damos cuenta y al final esto va minando nuestra propia autoestima
y tú te vas creyendo menos que aquel con el que te están comparando, menos con que tu hermano, menos que el otro, menos, y al final dices, joder, ¿valdré para algo? Que llegas a cuestionar. Por eso creo que es muy importante la aparición en la vida de una persona de alguien que te haga saltar, ¿no? El clip. Yo siempre recuerdo, en primero, imagínate si hace años se ha llovido esto, en primero un profesor que tuve, era un profesor de ética, ¿no? De ética y filosofía. Bueno, pues tuve eso que tú tienes un trimestre en el que se te da todo mal y estás en una época bastante, pues eso, de salir, el último que te apetece es estudiar. Y bueno, un desastre de trimestre. Y cuando se te acerca ese profesor y te dice, oye, que he visto esto y he visto que es un desastre, digo, pero y a ti te tenía por una persona de notable, ¿no? De decir, joder, esta persona cree en mí, esta persona valora lo que yo hago en clase, esto y lo otro. Y eso te hace saltar y decir, oye, pues igual no soy tan tonto como me hacen ver en casa o como me hacen ver tal. Y creo que eso es importantísimo, el tener esa persona, esa figura de que en el momento dado te diga, oye, que tú puedes, que tú eres capaz. Esto creo que todos lo necesitamos, todos. Y ahora nosotros como padres debemos darlo a nuestros hijos, debemos de darles esas herramientas para que ellos no sientan o no se sientan como en un momento nosotros nos hemos sentido. Y eso no significa que vayamos a evitarles las caídas, ¿no? Porque se van a caer y es necesario que se caigan, y es necesario que cometan errores, y es necesario que se equivoquen. Lo que tienen que ver es que esos errores y esas caídas les debe de permitir después levantarse y hacerlo cada vez mejor. Nada más. No es compararte con, no es tienes que ser mejor que tu amigo, tienes que ser mejor que tu vecino, tienes que ser mejor que tal. No. Tienes que ser mejor que tú ayer. Es decir, una versión mejorada de ti de ayer. Y eso creo que es un poco la clave de la autoestima. Lo demás es, pues, lo que tú decías, narcisismo y poco más. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y fíjate, ya no es tanto solo la comparación, sino el trato diferente. Hay padres que incluso ya no es que solo comparan y es que tu hermano hace esto o tu amigo hace lo otro, sino que hay un trato diferente entre hijos. Exagerado. Esto, por ejemplo, afecta mucho a la autoestima de los niños. Por ejemplo, es normal lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, tú puedes tener como un más feeling con uno de tus hijos que con el otro, porque al final, pues bueno, cada uno tiene su carácter, somos distintos, lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Esas diferencias individuales que hacen que pues bueno, conecte más con una persona que con otra, igual con un hijo, es decir, porque sea mi hijo no voy a conectar 100%, de hecho habrán hijos y padres que no se traguen porque son súper diferentes, pero ese trato distinto, es decir, cuando tú decides tener varios hijos, tienes que asumir ese papel de decir, voy a tratarlos igual, ¿por qué? Porque esas diferencias individuales se perciben, se notan, y yo que estoy al final al otro lado, ¿no? Que me lo cuentan, se percibe total, y por niños muy pequeños. Creemos que no, pero es que es así de claro, ¿no? Es que mi hermano como se calla las cosas, pues entonces es mejor que yo, mi madre prefiere a él que a mí, o este tipo de mensajes ya llegan cuando son pequeños incluso. Entonces al final hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro elemento que tú has dicho también muy importante? Esas diferencias individuales, es decir, los comparamos, es que tu amigo ha sacado un 8 y tú no. Bueno, pero es que o yo estudio menos, tú estudias menos y tu amigo estudia 10 horas, que me lo ha dicho su madre. Ya, pero es que a lo mejor yo tengo pues mayor capacidad cognitiva en X, o tengo más habilidades a nivel visual, o tengo lo que sea que me permite que sea más eficaz o menos. Es decir, esto son unas diferencias que son reales y son existentes, entonces no puedo comparar a la gente porque no estoy comparando con iguales. Es decir, no estoy comparándolo con una persona con la misma capacidad, porque no sé qué capacidad tiene. Entonces yo puedo necesitar 10 horas y tú puedes necesitar 3. Igual. Porque yo me pongo 4 o 8 horas de esas, son mirando las musarañas, y tú no, porque te pones 3, pero te pones con una atención focalizada en lo que estás haciendo. Entonces, al final, esas comparaciones pues caen sobre su propio peso si realmente hacemos un poco de reflexión, ¿no?, sobre ello. No tienen sentido. Es así. Pero el problema es donde está, Amparo. Yo creo que el problema está también que nosotros como adultos o como padres, y ya como padres, también tenemos una baja autoestima educativa. Es decir, siempre nos pensamos que lo estamos haciendo mal, que educamos mal, y siempre nos estamos comparando
con el que tenemos al lado, que educa mejor que nosotros, que lo hace mejor, que fíjate sus hijos cómo van o cómo se portan. Yo creo que ahí tenemos mucho también que trabajarnos, ¿no? Esa autoestima que vamos perdiendo por lo mismo, por los mensajes que recibimos. Por ejemplo, cuando llega un niño al mundo, lo primero que recibimos es una cantidad de mensajes, pero vamos, de todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe de crianza, todo el mundo sabe de educación. Y no digo que no esté bien, o sea, es normal que la gente que ya tenga una experiencia, pues te dé consejos, que te intente aportar. Pero cuando esos consejos se convierten ya no en consejos, sino en normas establecidas, que eso lo tienes que hacer así, lo tienes que coger así, le tienes que dar esto así, tienes que hacer otro así, pues yo creo que es un bombardeo tal que nos llegamos a pensar y a creer o sea, no voy a ser capaz de educar bien a mi hijo o a mi hija. Y ese es un gran problema. Creo que los grandes expertos en educación hoy son los padres y las madres. O sea, el tiempo que pasa un padre o una madre con su hijo no es el que paso yo en la escuela con su hijo o con su hija. Yo paso mucho tiempo, pero los padres pasan mucho tiempo también. Muchas veces menos del que quisieran, pero porque no pueden, porque la realidad es la que tenemos. Pero creo que es importante darles valor también a los padres y transmitirles ese mensaje de que muchas veces usted que está ahí sabe más de lo que se cree. Y hay que recuperar esa autoestima de los padres, ¿no? Decir, no, es que sí que sabe. Lo que pasa es que se cree que no sabe y poco a poco eso le va un poco, pues eso, se va autosaboteando y eso al final creo que le perjudica más que otra cosa. Porque cuando el niño ve que los que tiene delante, que son los que tienen que mostrar más seguridad, más firmeza, más de todo, los ve inseguros, los ve que no saben por dónde van, eso lo que le estamos creando al niño ya no es una baja autoestima, es un descontrol absoluto. Es decir, madre mía, que los que tengo aquí, que en teoría son los que saben de la vida, fíjate, no saben por dónde van. Y esto, lo mismo, no hace falta con palabras decirlo, con el lenguaje no verbal, con nuestros actos, con nuestra manera de dirigirnos a ellos, o sea, todo, con el tono de voz, todo, porque hay padres que le hablan a sus hijos y parece que les hablan con miedo. No, oye, háblales bien, o sea, que son niños, que a veces es una cosa que perdemos. Son niños, pero no son tontos. Yo muchas veces veo a muchos padres o muchas madres cómo hablan con los niños y digo, oye, no, es que tu hijo o tu hija, con un lenguaje sencillo, pero lo entiende. No le hables como si estuviera tonto el niño, porque lo entiende y muy bien. Pero ahí tenemos también mucho que hacer, mucho que trabajar. De hecho, una de las cosas que les da a los niños autoestima es tener límites, porque al final te da estructura, te da un camino, ¿no? por el que seguir. Cuando no hay límites en casa, te encuentras como perdido. Es decir, a veces los padres creen que eso les va a dar... A ver, bien dirigido, eso sí, es decir, que yo rete a mis hijos a superarse, que intente pues que lo hagan ellos, que se equivoquen, que aprendan de esa experiencia, sí, pero no libre albedrío. Es decir, el libre albedrío no es un buen instructor de autoestima o de seguridad en uno mismo. Eso es. Y creo que ahí confundimos también los padres, pero porque el concepto que tenemos hoy es que el objetivo máximo de la vida es alcanzar la felicidad. Entonces, como nosotros buscamos eso, queremos que para nuestros hijos que tengan lo mismo, es decir, que en esta vida sean felices. Y creemos que ser felices implica no tener problemas, no tener altibajos en la vida, es decir, que todo nos vaya bien. No, mire usted, es que la felicidad precisamente es intercalar momentos alegres, momentos buenos, momentos lo que tú quieras, con momentos donde vamos a estar ahí abajo y de hecho creo que donde más aprende son en esos momentos bajos, en esos momentos donde parece que el mundo se acabe. Entonces, dicho esto, creo que uno de los errores es confundir la felicidad como el objetivo máximo a lo que tenemos que aspirar o que tenemos que dar a nuestros hijos, y por eso muchas veces como padres lo que hacemos es sobreproteger a nuestros hijos. Es decir, los límites, muchas veces se pierden los límites. ¿Por qué? Porque queremos que tenerlos ahí en esa burbuja, tenerlos bien cuidaditos, bien tal, que no sufran, que no padezcan, que no tengan problemas, que no tal, porque fíjate, un tema tan delicado como es el tema del acoso escolar, es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que tal, perfecto. Pero hemos llegado a un punto ya donde se ha desmadrado tanto que a cualquier cosa ya le estamos llamando acoso escolar. Y ya vienes un padre o una madre que es que a mi hijo le hacen bullying. No, para tu hijo no le hacen bullying. Pero es ese
ese afán por sobreproteger, ya no proteger, sobreproteger, que mi hijo no se caiga, que no tal. Mira, tu hijo tiene que caerse, tiene que darse cuenta que un día lo van a rechazar, le van a decir que no, y todo esto lo tiene que aprender ya, porque si no lo aprende ahora, lo va a aprender después. Y después va a ser mucho más difícil porque no va a asumir que alguien le diga que no, no va a asumir la pérdida de un ser querido, no va a asumir, y todo esto es una realidad, y todo esto es la vida. Y si sumamos todo esto, podemos ser felices también, aunque se nos muera alguien, aunque nos digan que no, aunque perdamos un amor, aunque podemos ser felices y debemos ser felices. Y esto es lo que hay que transmitir a nuestros hijos poco a poco. Eliminar esa sobreprotección. Protección sí, evidentemente. Estoy aquí, papá, mamá están siempre aquí de manera incondicional, pero cuidado, has de aprender que en la vida te vas a caer y estoy aquí para ayudarte a levantarte, pero te levantas tú. O sea, te has de levantar tú. Porque la vida, yo creo que es eso al final. Y esa sobreprotección nos lleva a lo que tú has dicho, a perder límites, y eso los desorienta. Al final, yo creo que nuestros hijos necesitan saber por dónde van. Es como un campo de tenis, una pista de tenis. Bueno, podemos jugar en una pista de tenis si las líneas no están marcadas, no están delimitadas. Bueno, jugaremos a lo que tú quieras, pero eso no es tenis, porque no están los límites. Ya hemos perdido la noción, el sentido del juego. Jugaremos a lo que quieras, pero eso no es tenis. Pues lo mismo pasa en la vida. Y la vida esta se rige por normas, por límites. Fíjate ahora las normas que nos están marcando, y creo que muchas de las personas que se están saltando a la torera estas normas, se están saltando todos estos límites que nos están marcando, precisamente es porque en su momento no les pusieron los límites y no han aprendido a que hay unos límites por los cuales debemos caminar, y que esto no solo implica que va en beneficio personal, sino que va en beneficio del que tengo al lado, porque al final la educación no es lo que hago yo, sino lo que hago yo, pero que repercute en el que tengo enfrente o en el que tengo al lado. Y aquí es donde creo que está la clave de todo, que la educación es algo que nos implica a todos, a toda la sociedad, y ahí tenemos que trabajarnos, empezando por nosotros mismos. Sí, por eso yo decía que no hace falta, que no estamos hablando de la autoestima de los niños. Es decir, hay veces que los primeros que se tienen que trabajar la autoestima son los padres, porque evidentemente son al final lo que tú has dicho, ¿no? Son el modelo a seguir, y los niños están observando todo el rato a esos modelos, cómo interactúan con amigos, cómo interactúan con sus padres, cómo interactúan con todos. Entonces, al final, ese es el modelo que están adquiriendo y el que van a ellos también al final aplicar. Entonces, lo que tú muy bien has dicho, o sea, yo creo que hay como he metido en el principio del vídeo, ¿no? O sea, un 40% de los españoles tienen baja autoestima. Con estos porcentajes de baja autoestima, creo que ya no es cuestión de los niños, porque si yo estoy modelando desde esta baja autoestima, mi hijo evidentemente la va a tener baja, porque si no me habla a mí bien, si no sé tratarme a mí bien, si no sé confiar en mí, si no sé potenciar mis habilidades, ¿cómo voy a saber qué le tengo que decir a mi hijo? O cómo tengo que tratar al final a mi hijo. Lo hago como puedo, está claro. Pero al final es un poco lo que hemos hablado muchísimas veces, ¿no? El tema de las emociones, de conocerme a mí mismo, de parar, de ver qué tengo que hacer. Y no funcionar en el automático, ¿no? Que funcionamos, que hace que al final vayamos construyendo a lo mejor con cimientos que no están bien establecidos. Y al final esto se vaya, pues, prolongando, ¿no? En el tiempo. Así es, pero fíjate, por ejemplo, una situación como la que estamos viviendo ahora, en la que estamos, bueno, yo tengo yo estoy solo aquí en casa, ¿vale? Pero tú imagínate a las personas que nos ha tocado vivir el encierro estando solos en casa, ocurre algo. Y es que la gente no sabe estar sola consigo misma. De sola me refiero a pasar tiempo a solas. Porque cuando estamos solos y en silencio es cuando esa vocecita interior empieza a decirnos muchas cosas que no queremos escuchar, no queremos escucharnos, no queremos aceptar de nosotros mismos. Pues yo creo que el trabajo es un trabajo muy personal con uno mismo, y después ese trabajo poder hacerlo con nuestros hijos. Tú has dicho, por ejemplo, y es verdad, ¿no? Que ese modelaje, nosotros, si no sabemos aceptar o la manera en cómo nos dirigimos, o cómo hablamos, o cómo tratamos a la gente, nuestros hijos eso lo están aprendiendo de nosotros, ¿vale? Pero hay algo que creo que es muy básico, muy fundamental, que muy poca gente tiene claro, y es asumir que se equivocan. Y claro, si nosotros como padres no sabemos asumir nuestros errores y no somos capaces de a nuestros hijos demostrarles que nos hemos equivocado, y les demostramos, oye, sí, me he equivocado,
qué difícil es escuchar a una persona que tienes delante, enfrente, al lado, oye, esto lo he hecho mal, me he equivocado. Y más difícil es escucharlo de un padre a un hijo, porque parece que es que como padre no me puedo equivocar, no puedo fallar. ¿Qué concepto va a tener mi hijo de mí, no? Si cree que su padre, el todopoderoso, su madre, no se equivoca. No. Es que lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos es que a pesar de que nos pongamos a veces esa capa de superpapá o de supermamá, no somos ni superpapás ni supermamás, al contrario, somos personas que nos equivocamos, que sufrimos, que tenemos emociones, que todas son válidas, tanto la alegría como la tristeza, y que en algún momento nos pueden ver llorar, que no pasa absolutamente nada. Y eso no es que seamos más débiles, pero todos son creencias que nos han instalado en ese disco duro y que no podemos transmitir. Y debemos de romper con esas creencias y debemos transmitir todo lo contrario. Mira, no, pues papá hoy no se encuentra bien, o papá hoy está enfadado, o mamá hoy está triste. No pasa absolutamente nada. Y si nos equivocamos, también con ellos, es decir, pedirles perdón, pedirles disculpas porque nos hemos equivocado, porque les hemos hablado mal, porque les hemos levantado la voz y no pasa absolutamente nada. Pensamos que vamos a perder autoridad, pero creo que esto, en lugar de hacernos perder autoridad, lo que nos hace es ganar más autoridad sobre ellos, porque al final aprenden que el que tienen delante, el que tienen enfrente, es un ser humano como él, un igual, aunque no estoy hablando de que un niño y un adulto no, pero es un igual que siente y que piensa como yo. Y al final yo creo que básicamente lo que más necesitan nuestros hijos y lo que menos les estamos dando es la escucha, escucharles. O sea, muchas cosas las damos por supuestas, las damos por sabidas, las damos tal, y es todo darles. Pero creo que debemos parar y recibir por parte de ellos. Que el niño, creo que para que tenga una buena autoestima, lo que es básico, fundamental, y para sentirse valorado y querido, es sentirse escuchado. Muchos niños en muchas casas sienten y perciben que no pintan absolutamente nada, que su palabra, que su voz es absolutamente nula. No, al contrario, que escuchemos a los niños, que tienen mucho que decirnos, que contarnos, y nosotros como padres tenemos mucho que aprender de ellos. Mucho. Totalmente. De hecho, me lo había dejado también para hablarlo cuando tú estabas contando un poco tu ejemplo, ¿no? De esa persona que sí que te escuchó y a lo mejor no te sentías escuchado en casa. Preguntar cómo estamos. Es decir, aquí va todo de la conducta, ¿no? O sea, se valora lo que se hace, lo que no se hace, pero ¿cuánto valor, ¿no?, tendría él? Pero ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso es básico, eso es fundamental. Pero fíjate que entra dentro de la comunicación que tú estás hablando. O sea, a mí me llegan muchos niños y de verdad, no, es que, pero esto lo has contado a tu madre, no, porque es que me va a reñir o no me va a escuchar o va a pensar que no vale. Y al final, muchas veces conmigo, ¿no?, o con mis compañeras, supongo que también, se sienten, me cuentan más porque, vale, no soy su madre, está claro, tengo otro rol, tengo otro rango en su vida, pero muchas veces es porque le escuchas sin juzgar. Muy importante. Varias veces en esta conversación ha salido el juicio. Puedes aconsejar, puedes dar un consejo, pero muchas veces no aconsejamos. Esperamos que los demás hagan las cosas como yo las haría. ¿Por qué? Porque es la única forma de hacerlo. Entonces, al final, no escuchamos. Oímos y preparamos una respuesta. Eso no es escuchar, ¿vale? Aquí estamos hablando, Óscar lo que está hablando es de la escucha activa. De te escucho, pero no te juzgo lo que me estás diciendo, no te voy a dar mi experiencia, no voy a invalidar lo que me estás diciendo, sino que simplemente voy a escucharte y voy a intentar, pues, empatizar, ¿no?, o entender lo que me dices. Pero hay padres que no. O sea, hay papás, y sobre todo de adolescentes, que en lugar de escuchar a los hijos, les dan una conferencia. Y no se trata de eso. Se trata de no tanto, y más que tú has dicho, juzgar y decir esto se ha de hacer así. Al final yo creo que solo podemos dar unas herramientas y que en esta vida nuestros hijos van a tomar decisiones y van a tomar decisiones que no nos van a gustar. Pero ahí es donde nos tenemos que poner en el papel, ya no de padres, sino de hijos que hemos sido. Y decir, bueno, yo cuando tenía la edad de mi hijo, quería que me escucharan, quería que me aconsejaran, pero al final había ciertas cosas que me gustaba tomar mis decisiones, aunque me equivocara. ¿Y qué ocurre después? Que cuando se equivocan nuestros hijos, en lugar de apoyarles, en lugar de mantener ese apoyo, ese tal, no, inmediatamente lo primero que le decimos es,
ya te lo había dicho yo. O sea, les juzgamos y encima les estamos echando en cara que nosotros les habíamos advertido de que si no actuaban así, se iban a encontrar con lo otro. Es que hay cosas que se las van a encontrar y que les va a... Pero como nos ha pasado a nosotros cuando éramos más jóvenes, por inexperiencia, por tal, y porque nos pensamos que la vida es de una manera, pero tienen que aprender. Y hay ciertos momentos de la vida en los que van a tomar decisiones que nos van a gustar más o nos van a gustar menos, pero las tienen que tomar. Y son ellos, vuelvo a insistir en lo mismo de antes, son seres individuales que tienen libertad para poder tomar esas decisiones. Evidentemente, cuando son niños no, pero cuando estamos hablando de adolescentes y más adelante, ya bien creciditos, pensamos todavía que tenemos que opinar. Pensamos que tenemos que, fíjate, en cuántos hogares de nuestro país, muchos chavales y chavalas que toman la decisión de elegir y estudiar una carrera, lo hacen en función de la carrera o del trabajo que hace su padre. ¿Cuántos médicos hay que son hijos de médicos o maestros, hijos de maestros, etcétera, etcétera, etcétera? Muchos es porque han vivido en el entorno y tal, pero otros han sido porque hay que hacerlo así. Porque el abuelo era médico y el padre era médico y ahora tengo que ser médico yo también. Y como rompas con eso, ya te van a mirar mal en la familia. Y eso es lo que hay que romper, esas creencias. Porque si no... Sí, volvemos a lo mismo, está penalizado al final. Ser ellos mismos. Yo creo que un poco va por ahí. Sí, totalmente. Has dicho dos cosas importantes. Volviendo al final nos damos un poco cuenta que es lo mismo, ¿no? El tema de cometer errores. O sea, tenemos mucho miedo a cometer errores, pero ¿cómo se aprende? Es decir, aprendes cometiendo errores, tomando esta decisión y viendo que no funciona y entonces eso te da tablas para la próxima vez hacerlo de otra manera. Vivimos en una sociedad que espera que todo me salga bien a la primera. ¿Por qué hay tanta frustración? ¿Por qué hay por esto? Pero es que hay que entender, interiorizar que el error forma parte de la vida. Cuando yo interiorizo esto, empiezo a ver que empiezo a no ver mal cometer errores, sino forma parte de esto, forma parte del camino para la excelencia, ¿no? Para hacer las cosas bien. Entonces, a mis hijos igual, vale, ¿tú qué crees? ¿Esto? Perfecto, pues hazlo. Puedo aconsejar, puedo intentar, pues, si es algo evidentemente descabellado o no, pero dejarlo en la medida de lo posible. Pero si luego viene, se ha equivocado y yo le mando el mensaje de ves, ya te lo había dicho yo, estoy infravalorando sus opiniones. Ese mensaje rompe su autoestima y su seguridad en sí mismo. ¿Cuál es el mensaje correcto? Bueno, cariño, pues la próxima vez lo harás diferente. ¿Qué harás la próxima vez? ¿Tú qué crees que tendrás que hacer la próxima vez? Esto lleva al crecimiento personal, esto lleva al avance, no al rechazo, al miedo, a la inseguridad en uno mismo, porque no prestamos atención a lo que hablamos, pero esto sale rápido. Muy rápido. Y volviendo un poco al principio, creo que has dicho algo muy importante, lo has dicho varias veces, has hablado de esa encuesta o esa estadística que dice que el 40% de los españoles, ¿no? Creo que sí. Que tenían baja autoestima. Bueno, pues yo esto igual lo relacionaría también con que somos un número elevado de personas con baja autoestima y fíjate que somos también un tanto por cien muy elevado de personas, y aquí me meto en otro ámbito, en otro campo, pero que buscamos la respuesta o la solución a los problemas en una pastilla, ¿vale? Y evidentemente que hay personas que lo necesitan, que hay personas que precisan de esa medicación, pero que vivimos una sociedad en la que creemos o queremos que tengo ansiedad, dame, por favor, que tengo que tomar algo para que se me vaya la ansiedad. Tengo no sé qué, dame que me tome algo, que esto me tiene que desaparecer ya. Y lo que tú has dicho, quiero que desaparezca ya, porque tenemos una tolerancia muy baja al dolor, al sufrimiento, al pasarlo mal. Somos incapaces de pasar un periodo de tiempo, no, porque esto tiene que pasar ya. El problema lo tengo que solucionar ya. Y esto tiene que pasar. Y entonces creemos que si eso no pasa ya enseguida, somos infelices y todo entramos en esa cadena, ¿no? Soy infeliz, no valgo para nada, me tal, y entro en un bucle en el que al final sí que es verdad que podemos tener problemas, pero aquí habría que ver también nosotros hasta qué punto nos podemos generar esos problemas, que a veces no vienen de fuera, sino lo que tenemos dentro, lo que tenemos aquí. Y por eso creo que está tan de moda, entre comillas, ¿no? el mindfulness, la atención plena. Lo que buscamos ahí precisamente es romper con el tiempo y enfocarnos en lo que estamos viviendo ahora en el presente. Pero es que es curioso
que nosotros ahora en nuestra edad adulta estemos buscando algo que ya teníamos. O sea, yo creo que no hay nada más característico en la infancia, en un niño, como es vivir el presente, vivir en el ahora. Ellos viven en el ahora. Los que le estamos metiendo y empujando a no tenemos tiempo, vamos a hacer esto, vamos a hacer 200.000 cosas al mismo tiempo, esa multitarea se la estamos metiendo nosotros por los ojos. No sé, ese vivir acelerados, ese vivir con prisas, todo, somos nosotros los que estamos transmitiendo a los niños. Y eso que ellos tienen, ese vivir en el ahora y el mindfulness, poco a poco lo van perdiendo hasta lo que somos nosotros.